y que esos motivos estarían de algún modo implicados en la propia obra, ¿no? Claro. Por un lado, sabemos cómo es la obra de Borges, ¿no? Borges nunca escribió, digamos alguna vez, pero muy pocas veces escribió textos que tuvieran más de 6 páginas, ¿no? 7 páginas. Es decir, era un escritor de una perfección tal que da la sensación que imaginó que no era posible mantener esa intensidad en textos que tuviesen más de esa duración, ¿no? Es una obra, en un sentido uno puede decir que Borges nunca escribió un libro, ¿no? Siempre construyó los libros con, digamos, articulando, desde luego, pero hay que tener una perspectiva muy moderna, muy actual de lo que es un libro, como algo que también uno hace fragmentariamente y sin un proyecto previo muy claro de qué es aquello que está intentando hacer. Claro, la academia parece tener más la idea decimonónica. Bueno, no quiero abrir una discusión que me parece que por suerte está cerrada, pero podríamos poner a Vargas Llosa como ejemplo de un escritor que podríamos considerar un escritor Nobel en ese sentido, ¿no? Es decir, un escritor cuyo proyecto está muy conectado con las líneas básicas de la literatura, de la novela del siglo XIX. Yo digo en broma que sus ideas políticas se acercaron ahora a su concepción de la literatura, ¿no? Que es una concepción de la literatura bastante conservadora, diría yo, ¿no? En ese sentido, ¿qué es un escritor? ¿No? ¿Qué tipo de novelas escribe un escritor? ¿Cómo un escritor se dirige a lo social para investigar sobre lo social y luego hacer la obra que va a dar respuesta a esa intriga, ¿no? Entonces podríamos asociarlo claramente con cualquiera de los grandes proyectos narrativos, digamos, que se remontan al siglo XIX, más allá de los juicios de valor. Quiero decir, qué poética es la que hay ahí. Mientras que la poética de Borges es una poética irónica, de fragmentación, es una poética completamente antinovelística, absolutamente antinovelística, de corrosión de la noción de novela. Es algo que viene de hecho desde Macedonio Fernández, pero es algo que está muy presente en la cultura argentina, ¿no? La cultura argentina, la cultura, digamos, no digo toda la cultura, pero hay una gran tradición de conflicto con la novela en la tradición. Es una especie de malestar con el género de novela. Entonces, Marechal, Cortázar, bueno, Macedonio, podemos hacer muchas cosas, Silvino Campo, ¿cierto? Podríamos encontrar ahí siempre una relación con el género y el género fue, lo está dejando de ser, pero fue lo dominante y fue el modelo de lo que era un gran escritor. Un gran escritor es alguien que escribe novelas, ¿no? Entonces, Borges está siempre en tensión con eso. Por otro lado, yo diría que la tradición del Río de la Plata, no quisiera excederme, tiende a poner siempre un narrador inseguro, digamos, un narrador que vacila, ¿cierto? No, digamos, un narrador que siempre frente a la historia que está contando tiene posiciones de incertidumbre y que muchas veces intenta entender lo que está contando, no lo tiene claro al empezar, no tiene una... Mientras que la tradición dominante, yo diría incluso la tradición dominante en América Latina, es la del escritor que instala su mundo de un modo con una convicción que muchos de nosotros nos añoramos o envidiamos, no sé qué palabra usar, ¿no? Son narradores muy seguros. Mientras que aquí Onetti, Feliberto Hernández, Macedonio, Borges, cualquiera que ustedes vean, verán que ese narrador es un narrador frágil que construye un mundo narrativo con participaciones muy directas del lector en esa construcción, ¿no? Entonces yo en broma pienso que hay escritores caudillos, para tomar esa palabra que fue tan discutida últimamente, que hay escritores que tienen la posición del caudillo, digamos, están muy seguros de lo que están haciendo, instalan un mundo narrativo en el que no hay ninguna discusión posible, ese mundo funciona de ese modo, y luego hay escritores diminutos, escritores más, ¿cómo llamarlos? ¿Qué nombre darles? Escritores en fuga, diríamos, vamos a llamarlos así, escritores en fuga, ¿no? Que siempre están en fuga, que siempre piensan que mejor correrse del lugar, moverse, no quedarse quieto en una zona, ¿no? Eso es Macedonio, eso es Borges, eso es lo que a nosotros nos interesa de la tradición, ¿no? Esa idea del escritor espléndido que siempre gana, que siempre está en todos los lugares donde hay que estar, que siempre se presenta como el ganador, el hombre que sabe vivir, sino un narrador y un escritor que más bien tiene dificultades, en la vida, que tiene dificultades en los amores, ¿no? Que no es el triunfador, el ganador, es la figura del escritor como ganador, que es la figura del premio Nobel, ¿no? Yo le quisiera hacer una pregunta. Perdón, sí.
hay una pregunta ahí, ya está, sí. Bueno, últimas dos preguntas. Bueno, sí. Sí, yo te quería preguntar. Pregunta dónde insertas a Roberto Bolaño. Bueno, Bolaño es un escritor que tiene esa tradición, es un escritor casi argentino, ¿no? Bolaño, en un punto. Un escritor muy literario, creo que todos sus personajes son o poetas o críticos o, en fin, con estructuras narrativas muy complejas y muy también muy trabajando siempre con géneros y con formas nuevas de narración. Y por otro lado es un escritor que tiene una gran intensidad narrativa, ¿no? Es un escritor, digamos, que transmite una pasión, y yo creo que eso está conectado con su conexión imaginaria con la Beat Generation. Tiene una conexión con esta literatura más literaria, digamos, Borges podría ser un caso, ¿no? Y a la vez está conectado con esa tradición muy claro, vitalista del escritor que está en el camino, que sale, que viene, ¿no? Esa combinación me parece que ha producido una obra extraordinaria, ¿no? Esa combinación de algo muy sofisticado y muy intenso. La pregunta mía es la siguiente: Sí. en su proceso de escritura, Sí. ¿qué es lo que lo determina a dejar de rever su obra? Ya sea cuento, novela. Es difícil la respuesta. Uno puede contestar con un chiste, pero si no quiere contestar con un chiste. No, porque... Bueno, hay un momento, sí, hay un momento en que Rever en el sentido de la corrección. Claro. Hay un momento en que uno tiene una intuición sobre el texto, porque no son cuestiones que uno pueda racionalizar demasiado. Uno tiene la intuición de que el texto todavía no está, o tiene la intuición de que ya está, digamos. Ese ya está no quiere decir que uno haya logrado lo que imaginó cuando empezó a escribirlo. Pero hay un momento en que uno cree que mejor no, que eso, digamos, que cualquier cosa que uno insista con ese texto lo va a arruinar. Y que eso aparte de lo que pasa realmente, ¿no? Quiero decir, hay una sensación, es algo muy... La intuición sería la palabra. Uno se da cuenta que eso mejor dejarlo como está y publicarlo. Entonces, claro, me parece que no es algo que se piense demasiado. No. Hay que confiar mucho en las sensaciones que tiene uno respecto a un texto cuando lo escribe, ¿no? Bueno, sí, la última pregunta ahora sí. Bueno. Buenas noches. Yo quería preguntarle algo a propósito de su regreso al cuento. Sí. Entonces, quisiera saber si en la actualidad usted piensa lo mismo que hace algunos años cuando hablaba de la segunda historia, o sea, esa especie de mensaje subliminal que lleva cada cuento y que incluso llega a ser muy importante que la misma historia que va en primer plano. Sí. No pienso en eso cuando estoy escribiendo, para decir la verdad, ¿no? Fue algo que surgió de la lectura y de algunas experiencias mías. De hecho, en algunos relatos me di cuenta retrospectivamente que estaban armados de esa manera. Ahora, las tesis parece más bien una constatación después de haber leído una cantidad de cuentos, Claro. digamos, casi inductivamente, Sí. digamos, aislaste Sí. que se repetía esa estructura. Exactamente. En realidad, toda la hipótesis está en la frase de Chekhov. Fue la frase de Chekhov la que me hizo pensar que había una decisión entre una historia y la idea es que en ese cuento Chekhov dice: alguien va al casino, gana y se suicida, ¿no? Entonces lo lógico era que se suicidara quien perdía, no quien ganaba, ¿no? Había ganado $1 millón de dólares, de rublos, de no sé qué moneda. Entonces se produció un desfasaje, no podía ser el suicidio causado por el juego, tenía que haber otro motivo. Entonces esa era la historia que no estaba contada, ¿no? Uno de los cuentos que quiero escribir hace mucho y sobre el cual doy vuelta y que me parece que ahora quizá lo pueda tal vez resolver es esa historia. Quiero ver si yo puedo escribir la historia de un jugador que va al casino, gana y vuelve a su casa y se suicida, y me está dando muchísimo trabajo, para decir la verdad, ¿no? Muchísimo trabajo. El trabajo consiste en cómo hacer para que el motivo del suicidio no sea ridículo, porque cualquier motivo del suicidio suena ridículo. Dice, se mató porque lo dejó una mujer, parece un poco... Se mató porque, no sé, cualquier motivo en sí mismo aislado siempre... Entonces hay que trabajar, me parece a mí, hay que encontrar un modo de motivar ese suicidio de una forma más bien desplazada, ¿no? Entonces eso me está dando mucho trabajo. Bueno, ahora sí, la última. Dejamos acá. Perdón, ahí.
organización? Es la última pregunta. Sí. Ah, sí, sí, claro. ¿Quieres un micrófono? Graças pela chance. É que o senhor é um escritor muito lido e muito querido no Brasil. Muitos estudos de pós-graduação, de tese de literatura, e eu também gosto muito da sua obra. Então, queria perguntar como é a sua transa assim, com o Brasil. Eu já estive lá e há um diálogo interessante assim, os escritores y a poesía y a prosa. Sí. Entonces la pregunta es ¿cuál es la relación con la tradición brasilera, ¿no? Digamos, en el principio, ¿qué relación? Entonces, es una, como saben, la cultura brasilera está un poco al margen de la línea de la cual se habla siempre de la literatura de América Latina, básicamente por el problema de la diferencia de lengua, ¿no? Pero siempre hemos admirado muchísimo la poesía brasilera, ¿no? Y también a los narradores como Guimarães Rosa, como Clarín Lispector, ¿no? A los cuales ponemos en la misma categoría que estos escritores argentinos o norteamericanos o los cuales nombramos, ¿no? Por otro lado, quizás por ese aislamiento que le produce la lengua, me parece que la cultura brasileña tiene una energía muy particular, ¿no? Una manera de funcionar como no solo los libros que se escriben, sino en la circulación que tienen, quienes los leen, el debate crítico. Me parece que en Brasil eso está funcionando muy bien, ¿no? Tengo esa sensación cada vez que voy a San Pablo, por arriba hay muy buenos editores. Entonces, me parece que las relaciones tendrían, desde luego, habría que lograr que fueran más intensas, ¿no? Una cuestión que debemos nosotros celebrar es que se ha hecho la traducción del Gran Sertón Veredas y que fue hecho por Gonzalo Aguilar y por no recuerdo se dice que comunicó Adrián Hidalgo. Bueno, eso me parece que es un acontecimiento, el hecho de que se haya hecho una traducción en Buenos Aires de esa novela, ¿no? Y ahora se ha traducido en Brasil, el Museo de la Novela de la Eterna, así que hicimos un canje de primera calidad, ¿no? Macedonio por Guimarães. De modo que me parece que en la medida que esos textos entren en la lengua, las relaciones se van a hacer todavía más intensas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Ricardo, gracias a todos. Sí, es muy agradable la conversación. Muchas gracias. El domingo 1 de mayo va a haber otra charla del ciclo de Nación. Marta Minujín va a hablar con Alicia Arteaga en esta misma sala a las 4 de la tarde. Gracias.